Hola a todos, bienvenidos. Tengo el honor y el privilegio de estar con Virginia Gawel, después de andar un tiempo detrás de ella para que pudiéramos coincidir y hacer este encuentro. Bueno, pues aquí estamos las dos. Muchísimas gracias, Virginia, por estar aquí. Muchísima gente te conoce, pero igualmente voy a hablar un poquito de ti. Eres psicóloga especializada en psicología transpersonal. Has introducido mucho lo que es toda la sabiduría oriental, la psicología perenne en tu trabajo y eres también escritora y conferenciante. También diriges el Centro Transpersonal en Buenos Aires, donde pues das formaciones. En concreto, yo ando detrás como de dos formaciones que tú haces. Una de ellas es el acompañamiento al proceso de morir, que haces todo un trabajo en este sentido, en duelo y acompañamiento a un buen morir. Y luego otra parte, otra formación que tienes que me gusta mucho y me interesa es Vivenciando a Jung, que, Sí, que hablas de todo, bueno, pues de toda la sabiduría que Jung dejó, ese legado enorme de arquetipos, de sueños, de sincronicidades. De hecho, hace poquito vi un vídeo tuyo de sincronicidades que me parece una perla, una joya. Pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Virginia. Es un placer estar aquí contigo hoy. mucha alegría de estar contigo, con ustedes. Eva, la verdad que es un honor. Sí, me enamora esta psicología que he ido vivenciando desde hace 40 años, 30 en práctica clínica y docencia desde muy temprano, desde muy jovencita. Amo poder compartir cosas y fui encontrando mi propio modo de tratar de simplificar ideas complejas y profundas para que se vuelvan patrimonio de la persona, que no quede en el plano intelectual. Entonces, si hablamos de los sueños, trabajamos sobre los sueños. Y si hablamos de arquetipos, ¿cómo se articula eso en nuestra vida, en la vida de los pacientes para los que hacen psicoterapia? De modo que es una psicología sí, que enamore, que está llena de recursos. Cuando miramos hacia Oriente, vemos esto me gustó tu expresión, la psicología perenne. Allí una sabiduría que está siendo la misma en distintas tradiciones y que viniendo de lejos en tanto espacio y tiempo, impactan de un modo muy saludable, muy positivo en los que somos hoy, para trabajar sobre sí o para trabajar con pacientes. Es muy hermoso. En tu recorrido, Virginia, ¿qué te llevó a estudiar psicología? ¿Por qué te decantaste por esta rama? Eh, La verdad que me parece que fue obra del destino. Quería hacer tecnología de la educación en una universidad que está cerca de donde yo vivía, a donde vivo nuevamente en esta edad. La dictadura militar de nuestro país cerró esa universidad y fue quedarme sin proyecto. Entonces empecé a buscar porque deseaba empezar a estudiar al año siguiente. Y el destino me hizo encontrarme con una chica que me dijo, mira, yo estudio en Buenos Aires psicología, estudio en la Universidad Kennedy, es paga, pero en la Universidad Nacional es peligroso porque secuestraban a mucha gente que estudiaba psicología, que enseñara a pensar, que de pronto despertar a otros para poder ser ellos y no lo que estaba sucediendo. Entonces estaba muy politizado, muy peligroso, y empecé a trabajar muchísimo para poder hacer esas 6 horas de viaje que tenía diarias a la universidad. Wow. Pero era muy fuerte el impulso de aprovechar ese tiempo, estudiar en los trenes, en los buses y en el subte, en el metro, y bueno, fui encontrando que me interesaba. El propósito de la carrera, me dijeron, no había escuchado nunca hablar de Freud, Mm. es ayudar a la gente, como hacen los médicos, pero no desde el cuerpo, me dijo ella. Esas fueron sus palabras. Y yo dije, eso es para mí. Me gustaba escuchar a la gente y tenía un nivel de habilidades sociales muy escaso, así que me salía mejor escuchar que conversar. Y encontré que la carrera no me gustaba, pero entendía muy bien que una cosa era la carrera y otra cosa era el ejercicio de la profesión.
yo le iba a dar forma a mi manera. Y bueno, atravesé esos 5 años lo más rápido que pude y ya cuando me gradué a los 23, que era muy jovencita, estaba formándome en psicología transpersonal. Así que después fui buscando cómo ejercer desde aquí, desde esta mirada, y ver dónde formarme y luego cómo compartir eso. Eso fue más o menos el caminito. Muy bien. ¿Y cómo ves que ha evolucionado todo desde que empezaste a estudiar, que han pasado tantos años, ¿no? Y eras tan jovencita? ¿Cómo ves que se ha ido transformando la psicología a lo que estamos viviendo ahora mismo? En este tiempo del 2025, lo que veo es en cuanto a belleza y en cuanto a peligro. En cuanto a belleza, distintas universidades y centros de formación de posgrado van irradiando esta mirada a través del mindfulness, aunque no se mencione lo transpersonal, no importa, la meditación está ocupando un lugar clínico y un lugar para el que no hace psicoterapia, que permite indagar sobre uno y modificar emociones. Es muchísima la gente que participa de enseñanzas como esa sobre los sueños, sobre el morir, sobre el Jung o cualquier otra mirada, la psicología budista, la psicología taoísta. La gente busca eso. Creo que hay una disconformidad unánime o bastante unánime respecto de que la psicología que solamente interpreta no sirve, que Mm, hace falta sentir, que hace falta que el terapeuta sea humano, sea afectuoso. Todo eso va cambiando y que el terapeuta trabaje sobre sí más allá del intelecto. Entonces, esa psicología está teniendo espacio. Yo doy, por tener la referencia mía, que soy lo más cercano que tengo, obviamente, doy clase en 11 instituciones al año, mm, además del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Y eso ha ido creciendo, o sea que se forman los médicos, a las enfermeras, se forman los psicólogos, se forman los educadores. Hay espacios donde los educadores toman esta mirada del ser humano para ver qué se hace con los niños, con los adolescentes. Entonces hay una expansión muy prodigiosa y muy hermosa. Y este medio permite que, como estamos contigo ahora, estemos cerca. Y eso es maravilloso. Em, lo que veo peligroso, lo expresaría así, Eva. mm, Si no digo que exista esto, si me agacho es porque estoy regulando la calefacción en este día frío. No digo que exista esto, es solamente una metáfora. No sé cómo será la realidad real. Pero si existiera una fuerza, digamos, que quisiera anular el valor de la espiritualidad, creo que lo que haría sería inocular de manera sutil que todos los temas que vos y yo y todos los que están seguramente del otro lado amamos, se trivialicen. mm, Eso es el mejor antídoto. Hagamos de esto una tontería. claro. Entonces está esto de soltar y parece que sí, y que el universo te responde y que se manifieste la ley de atracción. O sea, hay un mercantilismo de estas ideas que hay que, desde este lado, cambiar las palabras. No Mm, digamos más, tenés que soltar, no lo digamos más, ya se ensució, ya está. Ya. Ahora vamos por la palabra esencia. Entonces, bueno, ya está, cambiémosle el nombre porque que de pronto aparecen movimientos parecidos o francamente sectarios, manera de confundir a las personas. mm, Y la confusión más grave que uno puede hacer hacia alguien, y lo digo como practicante, yo no estoy iluminada, no nada, simplemente soy una trabajadora de esto. Lo más grave es hacerle creer al otro que mm, ya llegó a donde con algo más sano querría estar. Si ya llegó, ¿para qué va a hacer un esfuerzo? Entonces uno ve que hay sitios donde nosotros los despiertos, perdón, ¿quiénes? ¿Quiénes se han despertado? Los quiero conocer. sí. Somos caminantes, Mm, somos caminantes. Nosotros despiertos, entonces ustedes los dormidos. ¿Quiénes claro. nosotros? Es muy peligroso eso. Así que esa es la evolución que veo. Creo que hace falta mucho sentido común, mucha vocación para acompañar a discernir. Claro, ahora que estás comentando todo esto, me viene la idea de la espiritualidad, esta espiritualidad que lo que hace es alimentar el ego, ¿no?
que no es una Sí, espiritualidad, digamos, terrenal o humana, porque la espiritualidad tiene exactamente. que ver con lo humano, con mi humanidad, con quién soy, con ir hacia adentro, no con algo tan... una vez un maestro dijo, o sea, hizo una analogía que me pareció perfecta, que es como una espiritualidad del globo hinchado, que está tan hinchado, o sea, que nada lo puede tocar. Sí, Y la espiritualidad en este sentido sirve pues para justificar pues que haya guerras, que haya sufrimiento y yo con esto no tengo nada que ver, ¿no? Que en realidad te claro, separa, no es una espiritualidad que te una al otro, sino que te distancia más y te coloca en un lugar como de superioridad, ¿no? Yo ya estoy en otro nivel, sí, como tú decías, yo ya sí, estoy despierto y los demás, claro, claro. totalmente. Es interesante, en los autores que me ha gustado seguir está la expresión inflación del ego, que ya hablaba Jung de la inflación psíquica, ¿no? Entonces, yo me imagino como si fuera aquí le llamamos garrafa, lo que contiene gas para calefaccionar, por ejemplo, que tuviera dos picos, dos globos. El mismo gas, inclusive una real experiencia espiritual. Si abrimos la manivela de nuestra esencia, del sí mismo, como decía Jung, eso puede ir creciendo despacito. Mm, Pero si el gas se va hacia el ego, ¡bum! claro. Entonces eso es muy peligroso porque la misma experiencia se evaporó, se perdió. Veo también al respecto que hay una moda peligrosa eh, que yo no elijo, por lo menos, nunca la elegí, que es el uso de sustancias psicoactivas. Para mi manera de ver, está demasiado difundido como camino y adhiero más a la mirada naturalista. Si yo voy a tener una experiencia, es igual que el dinero. Yo el dinero lo gano trabajando. Mm, No quiero que nadie me done nada, no voy a tener una gran herencia, nada de eso. Yo lo voy a ganar trabajando. Y esos movimientos demasiado fuertes que pueden producir las sustancias fueron para mí una alerta a hacer práctica clínica con pacientes que venían desbordados. ¿Y mm, cómo se lo arma después de que algo desarmó una estructura? Entonces, ni las microdosis ni las macrodosis, porque puede ser muy peligroso para la estructura psíquica de una persona. Y mi manera de concebirlo es la siguiente, cuando digo una mirada naturalista. Yo creo que todo el que nos escuchara se pondría alerta si yo les dijera, miren, acaba de salir esta pastilla que se toma una vez al mes nada más y que cuando la mujer queda embarazada, hace que el embarazo dure la mitad. 4 meses y medio sale el niño enterito. vaya. Sale el niño con todo el sistema nervioso, digestivo, maduro, no hay peligro de prematuridad. Eh, ¿Para qué 9 meses? Si con esto vos podés hacerlo en 4 meses y medio. Y la verdad es que no creo que nadie la fuera a tomar. Creo que hay una confianza en el ciclo de la naturaleza, que el niño va, si hace falta, habrá anestesia, habrá cesárea, pero el niño va a nacer en el tiempo en que esté terminado su proceso. Creo que es igual, que uno está embarazado de sí mismo, varones y mujeres, que nuestro trabajo es cuidar ese embarazo en sus propios tiempos e ir dándolo a luz. Uno es el niño, uno es la partera, la comadrona o el obstetra, y uno es el proceso de embarazo, uno es todo eso. Y hay que tener mucho cariño y mucho cuidado. Más Mm. o menos eso, Eva. ¿Tú no, entonces nunca has tenido experiencias con psicodélicos? ¿No es algo que hayas experimentado? No, no. Sí puedo decir, cosa de la que no hablo en general, que conozco desde adentro las experiencias de conciencia ampliada, pero siempre han sido a través de prácticas de meditación, de silencio, en medio de la naturaleza, prácticas de autoobservación, prácticas de servicio comunitario. Mm, Pero eso sucede si uno ya practica la herramienta de la autoobservación cotidiana, del trabajo consigo mismo cotidiano. mm, Eh, y algunas prácticas como la de Stan Grof, la respiración holotrópica, el poder tener esa experiencia
Creo que adentro está todo. Jung decía, ya que lo has mencionado, no es mi único autor, pero él decía, lo voy a parafrasear, en los tiempos de Jung estaba de moda la mescalina, y Mm, Aldous Huxley, a quien quiero mucho también, hacía mucha alusión a los procesos de conciencia ampliada con mescalina. Y Jung decía que él tendría que estar muy seguro para consumir algún psicodélico o algún psicoactivo, tendría que estar muy seguro de que he hecho todos los esfuerzos posibles de llegar a esos estados por mí mismo. Y aún así, si estuviera seguro, no creo que lo eligiera. mm, Es el camino en el que indagan y invitan los taoístas, los budistas, o sea que si uno va a ver a un maestro de cualquiera de estas tradiciones, va a sugerir seguir los ritmos de la naturaleza. No obstante, respeto las investigaciones que hay con psilocibina y todo lo que se está investigando. A donde alerto es al que eso sea el instrumento y claro. a que sea muy cotidiano la microdosis o lo que fuere, puede ser peligroso, puede Mm. ser peligroso. Y estoy de acuerdo contigo, sí, totalmente. Creo que te puede Gracias. abrir una puerta a algo que como no ha sido un proceso natural, te puede hacer más daño que bien. Sí, Coincido. el proceso natural justamente, se me ocurre que es como madurar la fruta. Claro, El plátano se suele madurar en lugares con fuego, con humo, con brasas, y el plátano que llega así tiene una madurez que no es la madurez de la naturaleza. Cuando uno come el tomate fragante de la huerta, es distinto que el tomate que se ha hecho madurar a la fuerza y con hormonas y que uno encuentra y no tiene olor, no tiene perfume, ni la fruta, no tiene perfume lo que uno encuentra en el mercado común. Preservar el propio perfume mm, es muy importante y se requiere de los procedimientos más delicados. El paciente con el terapeuta también debe recibir esos procesos delicados, esos procedimientos delicados, y uno acompañar, ayudar. Hay quizás si querés, luego salimos del tema, hay algo que confunde para mi criterio, que es, pero esta experiencia es en un ámbito cuidado. ¿Qué es el ámbito cuidado? Ni siquiera si hubiese cuatro psicólogos, un médico y no sé qué, mirando qué me pasa a mí con la ayahuasca, tampoco es un ámbito cuidado, porque lo cuidado es el proceso de sí. claro. Entonces nadie sabe qué va a salir en esa persona y tampoco sabemos cómo cuando vuelva a su casa va a metabolizar eso que salió, ya no la sustancia, lo que salió y que a lo mejor no sabe cómo volver a cerrar la puerta. Entró un gentío, dejó la puerta abierta, la Mm. abrió a la fuerza y entró un gentío y ahora no sabe qué hacer con eso. Eh, Así que eso, mucho cuidado, mucho cuidado. Sí, que muchas veces estas sustancias te pueden, claro, es lo que tú Sí, decías, ¿no? Que es un ambiente cuidado. El cuidado yo creo que es de parte de uno mismo principalmente. O sea, tiene que haber totalmente, una fortaleza interna, un sostén interno para poder procesar todo eso que te pueda ocurrir. Y claro, totalmente. los cuidadores o psicólogos, las personas que estén acompañando, no saben hasta qué punto la persona tiene ese cuidado. Es así. Mm, Mientras te escuchaba recordé que sí he tenido una experiencia, pero no buscada. Eh, eh, Aquí por lo menos se está usando hace ya tiempo aceite de cannabis para el dolor, para las enfermedades mm, terminales, etcétera. Yo tengo fibromialgia desde hace 35 años. En este momento me siento muy bien, afortunadamente, pero en algún momento en la crisis de dolor, no hace tantos años, era 10, me dieron aceite de cannabis porque como no está autorizada aquí, las personas lo cultivan, eh, la planta, y tanta. realizan el aceite de modo casero, lo cual es muy peligroso porque no se sabe en qué concentración viene, si tiene o no tiene la sustancia psicoactiva. Entonces sí, confiando en que un amigo me había hecho el aceite de un modo tan amoroso,
Y la verdad que la experiencia no se la deseo a nadie. Es muy interesante, para mí fue interesante, ver que yo podía darme cuenta de que estaba rompiéndoseme la estructura de mi mente. Mm. Pero lo vi altamente peligroso. Y de hecho el cannabis común lo es, puede producir esto. En Argentina es la droga que más internaciones psiquiátricas conlleva, el cannabis. Entonces hay que informarse, hay que tener cuidado. Suelo decir, mira, esta es una gomita de las que usamos en las Sí. oficinas, en las casas. Un estado ampliado de conciencia va así, vuelve así, ¿no? Mm. Cuando hay una sustancia, el estado ampliado de conciencia sí puede producirse de esta manera. Claro, y ¿Y qué refuerza. hacemos? ¿Y qué hacemos con esto después? Claro, Eh, sí, prefiero el método chiquitito, porque funciona, claro. porque funciona, funciona. He tenido estados no ordinarios de conciencia con anestesia bajo operación un par de veces, pero no, no, aún así no me lo produciría, no, no. Mira, Virginia, ahora que hablabas de la enfermedad de la fibromialgia, eh, porque está como muy extendido ahora que se le da un sentido, sobre todo a las enfermedades, ¿no? Cuando algo te ocurre para algo. ¿Has podido Sí, tú conectar con el sentido que esta enfermedad ha tenido para ti? ¿Le has podido dar un sentido en tu vida? muy interesante. Me hubiera gustado darme cuenta antes, porque es mucho tiempo. Te diría que hay dos cosas. Una es muy del animal en el que yo vivo, que es este mamífero, y que no estaba hecho para la ciudad, para tantos estímulos. Tengo una manera de absorber la vida, que es eso, absorbo la vida. Entonces, trabajar con los pacientes me implicaba que mi cuerpo sufriera Mm, y subirlo en ascensor y bajarlo y meterse en el tránsito y la presión de las agendas y todo eso fue parte importante de la enfermedad. La vida sencilla, sin invasión sensorial que hoy tengo, es parte de la salud. Pero te diría que lo más importante, y lo más trascendente para mí, es que la enfermedad me preservó de la inflación del ego, que creo no padecer y que tengo avisados a todos mis amigos y a mi terapeuta, si me ves subirme a ese caballo, haceme acordar, por favor. Tengo otros problemas que también podría contar, pero eso, cuando uno puede tantas cosas con los pacientes, cuando uno puede tantas cosas porque tiene conocimientos y demás, es muy fácil entrar allí. mm, Y la enfermedad siempre me dijo, ¿ves que no podés todo? ¿Ves que podés ayudar con el dolor a los pacientes y vos no te lo podés sacar? ¿Ves la cantidad de medicamentos que tenés que tomar? Vos que aspirás al veganismo y que sos vegetariana y que sin embargo no podés. Y yo le agradezco, ya está bien, pero le agradezco, entiendo lo que me quería decir la enfermedad. Y por último te diría que mi cuerpo me avisaba de una red de engaños en las que caí repetidamente con distintas personas y que por mi estructura prefería no ver. mm, Pero todo lo que uno percibe y lo guarda. Me interesa muchísimo el inconsciente, ha sido mi tema de investigación toda la vida, el inconsciente en Oriente y Occidente. Y dentro de eso, traté de comprender por qué me gustaba tanto desde pequeña la publicidad. mm, Yo me sentaba frente al TV blanco y negro y miraba la publicidad y cuando el programa empezaba me iba y volvía a mirar. Y había algo allí. Y claro, lo que había es el manejo del inconsciente. Entonces me puse a estudiar la psicología de lo subliminal. Cómo nos venden ideas, nos venden, y hoy ni que hablar. Entonces empecé a estudiar cómo funciona el inconsciente en la captación subliminal, los microgestos de otra persona, hoy que se enseña tanto la información no verbal, el silencio que el otro hace cuando está mintiendo, esto que no cierra con esto, pero necesito que cierre, así que listo, lo resuelvo así y lo guardo. Listo, lo que me dijo a mí me quedé conforme. No, no te quedaste conforme, lo resolvés porque
Y eso que uno guarda, 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 eso subliminal, el inconsciente lo trata de resolver, y lo que sucede es que está uno intoxicado de cosas que percibió, pero Mm, no sabe que las percibió. Me tocó pasar por situaciones en donde había mucho engaño, muchas mentiras en mi entorno y yo no me daba cuenta, mm, por mis proyecciones. Trataba de generar, como en La vida es bella, un claro. entorno donde todo era feliz y la gente era buena y todo eso, pero mi inconsciente trataba de avisar y el modo de avisar a veces es el cuerpo. El Mm, cuerpo, lo que uno no escucha, el cuerpo lo toma y produce síntomas. Así que hoy en día la vida cambió tanto y yo la hice cambiar también para mm, bien, que se ve que mi cuerpo ya no chilla, mm. no grita. Qué interesante lo que dices, Virginia. Em, Mira, ahora que hablabas del inconsciente, no sé si nos vamos a desviar un poquito, pero es que era algo que te quería Seguro que no, preguntar. todo conduce hacia allí. Era algo que te quería preguntar porque a mí es una temática que me interesa mucho y es el tema de transgeneracional, el tema de ancestros, Sí. el tema de familia. En mi familia hubo como un tema muy, muy fuerte que fue la historia de mi abuela, es la historia de la madre de mi madre. Mi abuela fue madre soltera en la época, bueno, pues de la posguerra y de la dictadura franquista aquí en España. Era de un pueblo chiquito, tuvo un romance con un hombre casado y tuvo 6 hijos con este hombre. Wow. Entonces fue como eh, muy repudiada en el pueblo, la apedreaban. Mi madre también, mi madre fue la hija mayor y mi madre cargó y ha cargado toda la vida con mucho peso de esto, de la historia de mi abuela. Y de alguna manera yo también siento que esto a mí me influye. Siento una carga, aunque a mí no me haya ocurrido nada de esto, pero yo siento ese peso, ¿no? Siento esa carga. Sí, Entonces, en relación a esto, ¿cómo crees tú que el inconsciente, pues, de transgeneracional, de todo lo que han vivido nuestros ancestros, todo lo que hayan podido sufrir ellos, traumas, todo, cómo nos afecta a sí. nosotros de esta manera? Es súper interesante tu pregunta. En mi deseo de armar un mapa donde cupiese Jung y el inconsciente del taoísmo y el budismo y todo eso, armé un diagrama, pero me faltaba el eslabón perdido. Hay Mm, como uno armar un esqueleto de un dinosaurio, pero falta un hueso. Entonces, en aquel momento, ya hace 15 años, tomé una formación universitaria con una discípula de Anna Anselin Schusterberger en forma presencial en aquel momento, porque presumía, presentía que el inconsciente transgeneracional, el inconsciente colectivo familiar, era lo que estaba buscando. Y sí, era lo que estaba buscando. Así que me interioricé, indagué. También hoy está siendo parte de la trivialización. Entonces, el otro día en la mm, sala de espera de mi médico, escuchaba que su secretaria decía: yo voy a ir a ver una señora que tira las cartas, hace reiki, hace constelaciones, o sea, se ha metido todo en la misma bolsa. Cuidado, para entrar en lo psicogenealógico, estamos metiendo la mano en el fondo del inconsciente. Es casi el inconsciente colectivo, pero el nuestro, y ahí hay mucho dolor. Eso lo tiene que hacer un cirujano, o sea, un psicólogo graduado que sepa cómo entrar ahí, que se haya especializado en eso. Eh, Dicho esto, en el mapa, el inconsciente transgeneracional está, si acá está el colectivo y acá está el personal, en el medio está lo transgeneracional. Lo que todavía no se sabe, Eva, se van sacando hipótesis. Lo que se sabe es que sucede. mm, Inclusive, Schusterberger, la autora de Hay mis ancestros, que es un maravilloso libro, tiene la decencia de decir esto. Sucede, pero no sabemos cómo. No es genético, porque genético sería repetir, poner un patrón de conducta. Pero no se puede repetir que todos los primogénitos tengan un accidente en el agua. Vos ves eso y se repite eso no es genético. ¿Qué hay? Y nos vamos a Rupert Sheldrake,
y hablamos de los campos de resonancia mórfica, son hipótesis. Pero me encanta que ella diga, no sabemos cómo funciona. En vez de que me digan es el inconsciente cuántico, déjenme tranquila con lo Ya, cuántico, que ni los cuántico. físicos saben qué es. Sí, Va. todo es cuántico ahora. Prefiero decir no sabemos, pero es delicado meter la mano allí. Mm, Entonces, en principio, fíjate que uno puede remitirse a mirar el fenómeno, sucede. Podemos inclusive, en lo que describís, entender que a lo mejor hay algo especial, porque si realmente es especial biológicamente nuestra abuela materna. mm, Cuando tu mamá nace como toda nena, con todos los óvulos disponibles para que cuando sea grande vayan madurando y produzcan el periodo menstrual y la posibilidad de embarazo. Esos óvulos, cuando tu mamá estaba naciendo en el canal de parto en aquel momento, ya estaban hechos adentro de la panza de tu abuela. O sea que el óvulo que dio vida a tu carne era de adentro de tu mamá, pero nació adentro de tu abuela materna. claro. Entonces, hay una implicancia biológica muy fuerte, muy peculiar. Y el tema de la vergüenza que heredamos, desconociendo por qué, de nuestros ancestros, es muy importante. Yo me puse a tratar de darle un espacio en un curso que armé sobre complejo de Jonás, el mío de los propios talentos. Y claro, hay vergüenzas que uno tiene que no son de cosas que uno ha hecho y que son nuestros ancestros. A ver, ¿cuáles son las posibilidades? Y empecé a organizar la información y terminé escribiendo como 10 páginas y no podía ponerle 10 páginas a ese tema porque era más grande el módulo y no me iba a caber. Pero digo, esto tendría que seguir y seguir y seguir. La vergüenza de una familia puede ser un impedimento importante para el florecimiento de una persona. Mm, Sin embargo, me gusta mucho la idea de Ken Wilber, un teórico de este paradigma, que muy importante, que él dice que el Atman, la porción del todo, mm, nombrándola como en la psicología hinduista, Brahman es el todo y la porción que encarna en mí, que por ahora se llama Virginia Gowell y Eva Caballero, tu porción, es Atman, es una porción de esa gran masa, es un pancito de esa gran masa que pasa por el horno de la vida. Cuando eso quiere desde el núcleo de nuestro inconsciente, desde nuestra esencia, manifestarse, expresarse, va a tener que salir. Imaginemos que fuera como cuando uno saca agua del fondo de la tierra. La bomba primero va a bombear, uno ve que sale arenisca, sale barro, lo primero es lo que impide que el agua salga hasta que sale el agua limpia. Entonces, todo eso que la bomba con su fuerza drena, psicológicamente serían los impedimentos. La vergüenza que vos sentís respecto a tu familia, lo que te pasó de pequeña, cosas de tu temperamento, etcétera, etcétera, son justo antes de salir a la conciencia en tu inconsciente personal, va a ser por donde tu esencia va a necesitar expresarse. La represión del Atman a la que nos lleva la vida, de modo tal que él dice esta frase, que siempre me la repito, el Atman viene a expresarse bajo condiciones tales que se lo impidan. Uno esperaría que dijera que se lo favorecen, el universo conspira. No, ¿sabes que no? Vas contrario. a tener impedimentos externos, internos. Y cuando uno ve la vida, no sé, de Rumi, de Elizabeth Kubler-Ross, por nombrar solo dos, de Ken Wilber, Rumi, sus discípulos asesinaron al mejor amigo de Rumi por celos. Elizabeth Kubler-Ross monta el primer hospital para niños con HIV. Se lo incendian los vecinos. Ken Wilber se casa muy joven con Treya Wilber y Treya, antes de irse de luna de miel, tiene el diagnóstico de un cáncer de mama que en aquella época no hubo con qué y transitan su matrimonio tratando de salvar la vida y no la salvan. Entonces, el impedimento que hizo y que esas personas fueran para adelante, están para eso y si no era para eso, es lo único que podemos hacer de saludable. Decir, bueno, si la vida me da limones, hago limonada, como Claro. dicen en Italia. Eso tiene mucho que ver, esto que dices, con la resiliencia, ¿no? Con, eh, Sí,
con esos golpes que te da la vida, que, que los utilices a tu favor en crecimiento, en expresarte y en crecer, ¿no? En Totalmente, florecer. totalmente. Hablando sobre los duelos, en ese mapa del inconsciente, estoy tratando de que imagines el mapa, después te lo puedo pasar en todo caso. Mm, Eh, si el núcleo de nuestro psiquismo es el sí mismo, el Atman, hay un salmo de David que dice, mi porción es Dios, mi porción es Dios. 4 palabras para decir una visión cosmogónica. Entonces, ese centro, cuando hay un dolor, a ver, cuando hay un dolor, imaginemos que fuera como los nudos de la espalda cuando duelen y que están inflamados, y uno los pintaría de rojo seguramente, una cosa ahí hecha fuego. Un trauma, un duelo que estamos viviendo, está alojado en nuestro inconsciente personal y el terapeuta sería como una flecha azul que va tratando de aliviar esto, mm, como un masaje. El budismo tibetano se llama masajear el tiempo, como si fuera tiempo cristalizado un trauma. Y hay prácticas para masajear eso y transformarlo después de un proceso en recurso. mm, Lo que fue un dolor se transforma en recurso. Pero el terapeuta no puede solo. Tampoco pueden los libros que leemos, los cursos que hacemos, si un dolor es muy grande. Pero desde el centro del psiquismo hay un masaje, una ayuda de esa parte nuestra que es divina, que tiene una conciencia superior y que nos ayuda hacia una resiliencia esencial, es como yo le llamé, porque desde adentro va masajeando ese dolor también desde un conocimiento no aprendido. Hay un conocimiento no aprendido. Es esa conciencia con mayúscula, como en conciencia expandida, ¿no? Esa conciencia con mayúscula, si uno está disponible, produce otro tipo de resiliencia. Y es interesante, Eva, la idea de que los programas de 12 pasos para las adicciones tienen que implicar una instancia espiritual. O sea, que uno ofrenda su proceso difícil de recuperación a algo más grande y lo deja intervenir, afuera, adentro, como cada uno lo entienda. mm, Dicho sea de paso, fíjate qué interesante, los programas de 12 pasos como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Ludópatas Anónimos. Lo primero que nació fue Alcohólicos Anónimos y los únicos no anónimos fueron los señores que lo fundaron. 2 señores cuyo nombre no recuerdo, quizá en homenaje a que sean anónimos. Pero esos 2 hombres le pidieron ayuda a Jung. Somos alcohólicos, queremos ayudarnos unos a otros y no sabemos qué hacer. Jung les respondió en una carta que está en la primera sede de Alcohólicos Anónimos, una carta de puño y letra, como se estilaba, diciendo que consideraba muy improbable que pudieran salir de esa adicción. mm, Hay una sola posibilidad de que lo hagan, que incluyan la dimensión espiritual. Esto que me preguntabas recién, ¿no? Poder convertir eso en un eslabón de, estas son mis palabras, hacia un camino de ayuda a otros, justamente, ¿no? Y siguieron manteniendo correspondencia epistolar, pero ese fue el punto. En los 12 pasos está incluida la idea de lo sagrado. Y cuando uno hace pie allí, uno ve que el otro se recupera. Y en el acompañamiento al buen morir, creo que ese tema a mí me convoca profundamente, el de los sueños, me convocan profundamente porque de ahí sale algo que no es el ego. Cuando uno está derrotado por una adicción, tiene que rendirse, rendición incondicional se llama. Te rendís a que tu ego necesita ayuda, a que mi ego no puede solo y mm, que ha mordido el polvo y que soy una persona más y que necesito ayuda de los que antes yo que estaba despierta, despierto, veía allí y mientras consumía alguna de las cosas que producen adicción. mm. Soy además, fui esposo durante muchos años de un hombre que tuvo una adicción tan severa que se lo llevó. Cuando nos divorciamos, a los pocos años, murió de una sobredosis de medicamentos de farmacia. Wow. Pero sé muy bien
cómo funciona eso y cómo funciona un ego que no se va a rendir jamás. que Cuando el ego no se rinde jamás, no hay recuperación, no hay recuperación. Y aceptar que, bueno, eso es así, eso es así. Y el familiar también necesita rendición incondicional ante qué, ante la realidad. Eso es lo que sucede, deja de proyectar, mira lo que está pasando. Esto, la otra vez pensaba, a mí me gusta mucho los secretos de nuestro idioma tan precioso, pensaba en esto de que la realidad está cubierta por un velo. Y me gusta mucho, me di cuenta de pronto que en nuestro idioma, mira qué divina el chascarrillo que nos han legado. Imaginemos, no sé, el cuadro de Magritte, donde están los amantes, y hay un hombre y una mujer cubiertos por un velo. Ese es el cuadro. sí. Si yo digo velo, es el imperativo en segunda persona del singular. Velo, velo de ver, ver. Míralo, mí- Claro, velo, velo, velo. Te lo aviso, te lo estoy diciendo, pero como nos acostumbramos no nos damos cuenta de que nos están diciendo en ese idioma, traspasar la ilusión y ve lo que tenés que ver, ve que- lo que tenés que ver. Y mira, ahora que decías esto de las adicciones, Virginia, yo tengo un hermano, mi hermano menor está en un proceso de adicción muy grave Uy, Dios, y complejo. muy grave. Incluso está en un punto que acaba de perder el trabajo. O sea, está muy en un punto, pero él no lo ve. Él no, Claro. él dice que él puede solo, que él no necesita ayuda, que la terapia no sirve para nada, como que todavía no se ha rendido. Yo veo que no se ha rendido. Sí. ¿Qué se puede hacer cuando una persona no se ha rendido? Que tú que lo has Oh, vivido también como en primera persona, ¿hay algo que se pueda hacer realmente? ha sido un posgrado muy doloroso de muchos años porque yo no entendía que él tuviese una adicción. Mira el tema que sale hoy, ¿no? En que las Mm, dos somos afectadas. Hoy puedo verlo con perspectiva y puedo asumir que él no pudo, no quiso y se murió no queriendo. Y diciendo no, yo no me dejo como quiero. También no podía trabajar y era yo el sostén, aún divorciados, era lo que sucedía. Entonces, ¿qué se puede hacer por el otro? Muy poco. Lo mejor que yo encontré por el otro y por mí fue ir a los grupos de familiares de adictos, Nadanon, que están por todo el mundo y son gratuitos. mm, Eso también fue una hermosa lección para el ego, claro. porque simplemente esto sí lo he contado alguna vez, en una sesión de terapia familiar, en uno de los tantos intentos de llevarlo a un buen lugar para que hiciera terapia en forma privada y qué sé yo, y tampoco sirvió. Pero sucedió esto. Yo estaba en la sesión de terapia familiar, una única sesión, con una psiquiatra de la institución que no atendía a él, pero lo conocía a él. Y estaba yo sola porque yo era la única familia. Sus hijos todavía eran demasiado jóvenes, después sí pudieron hacerse cargo práctico de su papá hasta Mm, el final. Y esta mujer, estábamos hablando de lo que sucedía, y yo me acuerdo mirar hacia la ventana y decir, qué cosa, con todas las herramientas que tengo, y me pasa lo mismo que a cualquier persona. Y ella hizo un silencio tan significativo que la miré, volví los ojos hacia ella, y con mucho cuidado, mucha ternura me dijo, Virginia, somos cualquier persona. mm, Oh my God. mm, Claro, y yo qué pensaba, que claro. soy cualquier persona, no me olvidé nunca más de eso. Ha pasado mucho tiempo, pero esa perla, ¿no? Esa perla. Eh, Creo que nos enseñan en los grupos familiares a ver de qué manera, si se puede ayudar, cómo, cómo. Y creo que si yo tuviera que sugerir una cosa, es al familiar eso y a la persona procurar ir a un grupo, que ahí no hay psicólogos, no hay ideologías, ahí hay gente que tiene esta problemática y ver si en algún momento está maduro para dar ese paso. Ese paso para mí es el más importante. Si no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, lo que hay es un deterioro
y en algún momento uno debe tomar acción. La acción es desintoxicarlo, internarlo en una comunidad, si hace falta judicializarlo para que un juez se haga cargo de eso. Es Sí. muy complejo, pero sí el deterioro es igual en todos los casos. Mm, Esto es parte de por qué me preocupa el tema de las adicciones y por qué me preocupa el tema de las sustancias en psicología. Sé que muchas personas van a escuchar esto y van a decir, esta mujer no sabe nada de todo esto. La verdad que de lo que no sé nada procuro no hablar. Y de lo que puedo hablar es porque me informo hasta la médula de lo que está sucediendo en mi tiempo con cada una de las sustancias. Pero bueno, este posgrado trajo, posgrado obviamente dicho metafóricamente, sí. trajo la obligación de entender cómo funcionan las sustancias en el cerebro. Mm, Y todo el mundo cuando va en camino de deterioro son todos iguales, las personas se vuelven uniformemente iguales. Y vos ves que todas las personas dicen, yo lo manejo, no, perdón, me avisa mi celular que debe salir a caminar, hoy no, más tarde. Pero es muy difícil como circunstancia de vida, es una piedra arriba que hay que poder remover. Es muy difícil y creo que con un hermano posiblemente más difícil porque uno no se puede divorciar de un hermano, no se es ex hermana. Así que te deseo lo mejor. Gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que yo vivo muy lejos de él. Él vive como a 1100 Claro, kilómetros. Nos hablamos a veces, claro, pero aún así, claro, es mi hermano y hay muchísimo dolor. Y mucha sí. impotencia, porque yo también he estudiado terapia, soy terapeuta, y digo, ¿cómo no puedo ayudarle? ¿Cómo no puedo? Y es lo que tú dices, ¿no? Que soy Es una que, persona más simplemente, no porque haya hecho sí, terapia, porque sea terapeuta, yo voy a ser más que no, otra persona que... como terapeuta sabes muy bien y como persona que busca el trabajo sobre sí, que lo implementa, cómo nos cuesta cambiar lo que anhelamos cambiar. Este rasgo yo voy a trabajar sobre él porque no me hace bien, porque hago daño a los demás, y uno, porque quiere, implemente, se esfuerza y prueba de otra manera, Hmm, y nos cuesta. Si no queremos cambiar, es imposible. Lo único que puede hacer lo posible, a lo mejor ahora, eh, la economía y su circunstancia le devela que está en problemas, y a lo mejor en ese momento empieza a querer, y ahí sí que empieza a poder, y ahí sí va a necesitar guía, y la mejor guía en esto son las personas que están en la misma situación, hmm, así como en otro orden de cosas, cuando existe el duelo por la pérdida de un hijo, todo lo que uno puede hacer está fantástico, pero estar en grupos de papás que han perdido hijos, uno siente, las personas sienten que están bajo la mirada de alguien que no está hablando porque sí. claro. Inclusive puede un terapeuta ser irritante, vos porque nunca perdiste un hijo. En tanto que alguien que ya pasó por ahí nos escucha, nos mira de otra manera. Hoy en día que existe Internet, los grupos de ayuda en todo esto, que es gratuito y sin ideologías, funciona a través de Zooms y todo lo demás, así que en algún sentido se vuelve más fácil. Después uno ve si hay algo presencial cerca de su casa. Hmm. Pero sí, es el mejor camino hasta donde hoy yo lo conozco. El conectar con otras personas que tengan Sí, la misma afección. sí. Y los familiares también. Escuchar a otros que están en la misma circunstancia. En mi caso, ver que era la única esposa. O sea, no había ni siquiera ex esposas, eran padres, madres, hermanos. Y Hmm, lo que ellos contaban era lo mismo que yo vivía. Y esto que vos preguntás es la gran pregunta que uno se hace allá adentro. Y bueno, insistir, e inclusive en momentos críticos, uno tiene un teléfono de alguien de un papá, de una mamá ya experimentado, que te acompaña, de un hermano experimentado y te acompaña. Y yo he recibido consejos de enorme, enorme valor. hmm, En mi caso, el más importante fue, ¿vos querés inmolarte por él? Ay, qué pregunta. hmm, Ahí fue como poner, me ha gustado mucho achar a otra edad, y achar un árbol entero que está en el suelo requiere que uno busque la veta de la madera
ponga un instrumento de hierro muy filoso y muy largo, y con la parte de atrás del hacha da un golpe y el árbol hace trac, se parte en dos. Esa pregunta fue el hachazo. Y a partir de ahí fue, a ver, yo quiero inmolarme, si no quiero inmolarme, en vez de hacer esto, voy a hacer esto otro, en vez de hacer esto, voy a hacer esto otro. Y ahí se fue abriendo la conciencia para ubicarme en otro lugar. mm, Y seguramente hay un mejor lugar desde donde vos puedas ayudarlo y ayudarte a vos misma a vivir esto que te pasa y a cualquiera que escuche esto. mm, Eh, si alguien entró en el camino de las sustancias psicoactivas y depende de ello, necesita ser honesto consigo y decir, bueno, estoy en problemas y ver si uno necesita ayuda, porque hay un momento donde es tarde, hay un momento donde es tarde. Y recibir ayuda es realmente maravilloso, porque el ego también se acomoda muy bien, se acomoda muy bien. sí, sí. Bueno, es que estamos en una época que hay adicciones por todas partes, ¿no? Somos adictos a Sí, todo. sí. Sí. Y Eh, yo suelo decir, a veces doy alguna charla para los colegios de adolescentes que están pasando también su desgracia, sus desgracias. Mi lema es, mi cerebro es mío. Ahí he plantado una banderita que dice Virginia Gawel. Así que acá, mientras yo me dé cuenta, no entra ni ideología, yo pienso por mí misma. mm, Si me atrapó TikTok, pues me salgo. Mi cerebro es mío, acá no quiero que nadie me lo colonice, ni una sustancia, ni nada. Mi cerebro es mío hasta el final. No quiere decir que no tome medicamentos. De hecho, para la fibromialgia tomo medicamentos que tienen un efecto en el cerebro y que hoy me ayudan mucho, pero antes no me ayudaban nada los mismos medicamentos porque mi vida no estaba hecha para la salud. claro, Sí, qué bueno esto que dices. Mi cerebro es mío. sí, Pues sí, mira, Virginia, quería, antes de que cerremos, me gustaría hablar, porque es un tema que me interesa mucho, que es el amor propio. El libro que escribiste, que se llama El fin del autoodio, pues pones de manifiesto que esta palabra no se utiliza y realmente es una palabra que la tenemos muy, muy presente en nuestra sociedad. El odio a uno mismo, el rechazo a uno mismo, el esfuerzo constante que hacemos día a día en ser algo que no somos, en nos miramos al espejo y bueno, las arruguitas, yo hablo por mí misma en este momento, ¿no? Ahora que estoy en un proceso pues de hacerme más adulta, más mayor, que empiezan a salir las arrugas, que empiezan a salir las canas, que todavía no me animo a dejarme el pelo de mi color. Es como que estamos muy habituados a rechazarnos, ¿no? Y en realidad suena fuerte, pero hay un odio hacia uno mismo, hay un rechazo hacia uno mismo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para ir poco a poco aceptando, pues, aceptándonos tal como somos y en sí. realidad cultivar una relación, pues, de amor hacia nosotros mismos? ¿Cómo podemos empezar en este camino de autoamor, de autocuidado, de ser nuestros mejores amigos? Porque seguramente ni a un desconocido le diríamos cosas tan horribles como las que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo podemos Totalmente. dar? Ese libro que fue dando la vuelta, la editorial quería que yo pusiera otro nombre, cómo amarse a sí mismo. No, no, yo quiero plantar esa palabra autoodio y ver qué construimos a través de ella. Y su antídoto, Maitri, que es un conjunto de prácticas que se vuelven un estilo de vida. Y se traduce Maitri como amistad incondicional consigo mismo, que no es algo trivial, que es algo costoso, que es un proceso. Escribir el libro para mí fue que drenara algo que estaba, yo quería decir, y se drenó solito, cobró forma de libro en un mes y medio de mucho trabajo, eh, y allí está lo que fue pasándome a mí. Yo a veces digo, me odié a mí misma y no fui correspondida. Mm.
Creo que queremos amarnos de afuera hacia adentro y eso es secundario. Hay un paso que hay que dar que es amarnos de adentro hacia afuera. En YouTube hay unas prácticas que si el que quiera pone Virginia Gowell, El fin del autoodio, hay 6 prácticas que ayudan a eso. Son prácticas que subimos cuando publicamos el libro, grabadas con mi voz en un estudio y que, bueno, procuro que llegue a la gente independientemente de si lee o no el libro. Lo que puedo decirte es que es el dolor mayor, que cuando alguien no quiere cambiar, está odiándose a sí mismo. Y que cuando uno va viendo que el núcleo de ese destrato para consigo mismo ha implicado inclusive, y en mi caso de un modo muy exitoso, conseguir personas que me trataran igual que yo me trataba de mal a mí. O sea, tercericé el maltrato. Logré eso, particularmente en la pareja, y me fue muy difícil saliendo de allí. Odié mi cuerpo y en un momento me di cuenta que era como odiar a mi perro. Es un disparate. Mm, Es el animal en el que yo vivo. ¿Cómo voy a hacer forzar a mi perro cansado a que dé otra vuelta más a la manzana? ¿Estás cansado? No me importa, reponete. Y eso hacía yo con mi cuerpo, hasta las 2 de la mañana trabajando. Sin prestar atención siquiera si necesitaba hacer pis, tomar agua o comer. Es de una crueldad inmensa y uno no se da cuenta. El proceso ese, que es meticuloso y que requiere ir mirando qué hace uno con el dinero que gana, qué pasa con lo transgeneracional, en el libro lo fui plasmando de esa manera, también para que cada uno indague cada una de esas áreas. Te diría que en el libro no está esto. Lo que más me sorprendió a mí fue un pequeño evento de otro estado de conciencia que podría vivir cualquier persona, porque vas a ver qué cotidiano es. Estaba yo en la península de Yucatán, en México. Había ido a trabajar no con alumnos, sino con colegas. Habíamos estado encerrados en un hotel trabajando durante 5 días y en este último día podíamos ir a ver el mar Caribe que estaba allí nomás. Entonces, bueno, fuimos a ver el mar. Para ir al mar teníamos que pasar por una casa que era como una obra de arte tejida como si fuera con juncos o con mimbre o con caña de ratán, pero gruesas así, y tenía 2 pisos, absolutamente sólida. Y cuando uno entraba, eran todos pasillos iluminados aquí y allá con cosas hechas con las piedras locales, vestidos hechos de un modo artesanal, y uno podía ver eso y decir, me gustaría el de tal vidriera. Entonces yo lo que necesitaba era estar sola, porque amo mi soledad. Entonces me fui sola a recorrer esos pasillos sin ánimo de comprar nada, y en un momento en esa soledad voy a ir a tomar un pasillo y me encuentro con una mujer y encuentro ese fenómeno de que si uno va a hacer un retiro como participante y ves una mujer, dice, qué bien me cae, me gustaría trabajar con esa mujer. Sentí ese amor a priori, esa amistad a priori. Me corrí para que pasara, se corrió para que yo pasara, todo duró microsegundos. Le sonreí, me sonrió. Esa cosa de... Me di cuenta de que era un espejo, Eva. Era mm, un espejo real. Y no puedo contar esto sin que me conmueva todavía. madre mía. Fueron microsegundos, días que yo ni me había mirado al espejo, ropa que habitualmente no uso, ropa de playa. Pero lo que me importa es que me caí bien. Qué impacto. Me, me gusté en el sentido más profundo, decir, esta persona me cae simpática, me gusta como es. Y para mí fue así una revelación. Tardamos un cuarto de segundo en que alguien nos caiga bien o nos caiga mal. O sea, hay un prejuicio, para mí no para mal, hay un prejuicio. Mm, Y ella me cayó bien. Y ahí me di cuenta de que estaba en un proceso muy distinto de años atrás. Y en este momento en que la mayoría de edad, la vejez, llamémoslo por su nombre,
amanece y va dejando arrugas y va dejando un notable efecto de la fuerza de gravedad en todo el cuerpo. Y justo Sí, nací en el año 61 como para esta edad poder no tenerme el cabello y decir, me quedo con mis canas y decir, me cae bien la vejez también, no sin antes haber luchado. claro. Es decir, y veo que hay un movimiento de mujeres que están en la misma dirección. Y veo un ejemplo muy interesante que es el de mi mamá, que pasado mañana cumple 94 años y está encantada con sus arrugas, con su pelo, consigo misma. Y esa cosa encantada no tiene ego en ella. Y digo, ojalá que yo no viva tantos años, son demasiados para mi gusto, pero qué interesante cómo fue envejeciendo esta mujer. Sí. Muy interesante. De modo que ese Maitri se fue desarrollando y Mm, creo que sí hay que ponerle nombre, autoodio, mm. porque el antídoto seguro, segurísimo, no es esa abominable palabra que está por todos lados en todos los idiomas. Autoestima. 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 Ahora cuando terminas vos ves a tu hijo y le decís, ¿cómo te estimo, cariño? Sí, sí. No, ¿no? Como Entonces, ¿por qué edulcorado, ¿no? autoestima? Suena, Horrible, sí, suena mal. horrible. Mm, Entonces, desarrollar, desplegar la autoestima. No, yo no quiero autoestima. Gracias, sistema, te lo devuelvo. Yo quiero otra cosa. mm, Y esa otra cosa es mucho más valiosa. Se llama autoamor, suena trivial. La palabra amor es trivial y no se la menciona en la carrera de psicología. Amor, ternura, mm, pareja funcional, maternidad amorosa. No existe nada de eso. Existe la patología. mm. Entonces, bueno, desplegar una cultura de la gentileza con los demás y con uno mismo creo que es muy necesario hoy más que nunca. Pues qué bonito, Virginia. ¿Cómo decías la palabra Maitri? Decías que Maitri. Maitri. Maitri es M-A y latina, T-R y latina otra vez. Maitri. Es una, en realidad, más globalmente, es una mirada compasiva hacia todo. Amable, compasiva. eh, y ese todo lo abarca a uno mismo también. Solo que en esa pelea que uno tiene consigo, lo que hace falta es que cese la batalla. Tiene que cesar la batalla y uno no sabe cómo hacer porque se pelea con uno mismo, entonces se pelea Claro. con la pelea y eso no termina jamás. Entonces hay maneras de retirarse de la pelea y de poner en consonancia las partes. Mm, Y es un trabajo de no violencia consigo mismo, sí. Es hermoso, es cotidiano y es hermoso. qué bonito. Pues si te parece, dejamos aquí esta conversación. Por Ha supuesto, ha sido un sido, gustazo estar contigo. sí, y para mí igual. Espero que les sirva a muchas personas esta conversación y ha sido un enorme placer, ¿verdad? Un gusto. Qué hermoso conversar con alguien que habla desde sí, Mm, de su hermano, de sus arrugas, de todo esto, claro. porque tus preguntas han sido muy de adentro, entrañables, así que he experimentado la ausencia de tiempo y también la sensación de estar en tu casa, en la mía, cercanos físicamente. Mm, Así que ojalá que algunos de los que pasen por aquí lo vivencien del mismo modo y puedan a lo mejor donde lo publiques escribir abajo su propia situación respecto de alguna de las cosas que hemos tratado. Me mm, parece que puede ser muy valioso. sí. Pues un fuerte abrazo, Muchas Virginia. gracias. Gracias por hacer tu Gracias a trabajo. ti. Hasta pronto. Hasta Un pronto. beso desde Argentina. Hasta pronto. Hasta pronto.